gigante o porque sabía de batalla. ¿Sabe por qué lo derrotó? Porque él dijo: en el nombre de Jehová este gigante va a caer. En el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús. Derribó a aquel gigante. ¿Y sabe qué es lo curioso de esta enseñanza? Que la espada fue a dar allá donde estaba el templo. Estaba custodiada por el templo del sacerdote. Estaba envuelta en una tela detrás del efod. ¿Qué hace una espada? Escuche bien y preste bien atención. ¿Qué hace una espada como la de Goliat en un templo? Como si llegase alguien acá hoy a requiciarnos. Y por supuesto, supongamos que ya todos somos convertidos al Señor, amamos al Señor. Aquí en la iglesia venimos a buscar armas y vienen a requiciar la iglesia. Imagínense ustedes que consiguen acá, Dios guarde, de uno libre, una pistola o un arma de guerra. Y la pregunta para las autoridades, y la pregunta para muchos: ¿qué hace un arma en una iglesia? ¿Qué hace un arma en una iglesia? ¿Qué hace una espada en la iglesia, en el templo, guardada y custodiada? ¿Qué hace allí? ¿Qué sentido tiene una espada allí? ¿Sabe cuál era el sentido? Y lo dice la Sagrada Escritura, lo revela la misma palabra de Dios y los estudiosos. Es que cuando David derrotó al gigante, quiso honrar a Dios y entendió que no era él sino Dios. Y con esa espada, para testimonio de generación en generación y como prueba que había derribado el gigante, la dedicó a Jehová, honró el nombre del Señor, no llevándose los méritos, no llevándose la gloria, no llevándose él, que él fue el que lo derrotó, sino para dar a entender que fue Dios, fue el Señor que lo derrotó, fue Dios quien le dio la victoria. No se robó la gloria. Por eso esa espada estaba en el templo como prueba, como muestra de que un día un gigante fue derrotado. ¿Y cuál es la prueba? Aquí está su espada. ¿Existió un gigante? Sí. Aquí está su espada. Aquí están las pruebas y las evidencias de que un gigante un día fue derrotado por un pequeño hombre o un muchacho. Y qué curioso que no lo derribó un hombre de batalla ni de guerra, sino un joven que estaba pastoreando ovejas. ¿Por qué será? Qué curioso. Era algo imposible. Tan fuerte fue el impacto para los filisteos que cuando David tumba a Goliat, dice que salieron a correr porque dijeron: si este es el más pequeño, ¿cómo serán los valientes y los guerreros? Si este fue el que nos tiraron para que venciera a Goliat, este muchachito, entonces ¿qué tal serán aquellos valientes y guerreros que estaban acostumbrados a la guerra? Los que estamos acostumbrados a la guerra, lo que sabemos que es una guerra, o hablamos de guerra espiritual, y vemos a un muchacho levantarse, buscar de Dios, enfrentarse a gigantes, posiblemente en nuestras mentes dice: muchacho inexperto, no sabe dónde se está metiendo. Juzgamos por las apariencias, pero ¿sabes qué? Dios da victoria a quien Él quiere, sin importar la fuerza, sin importar su situación económica o social, si tiene fama o no tiene fama. Dios ve el corazón, y lo que Dios ve en David es el corazón humilde y un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y por eso esa espada estaba en el templo. Por eso David le dice: ¿no tienes por acá espada? David pidiendo espada en un templo. ¿Qué hace un ratón en una iglesia? ¿Se muere de hambre? A la casa de Dios pide David una espada. ¿Sabía David que estaba la espada de Goliat allí? Sí, él lo sabía. El sacerdote no rehusó entregarla, le dijo: aquí está la espada,
del gigante que tú derrotaste allá en el valle de Ela. Allí, aquí está, tómala. ¿Y sabe qué dijo David? Ninguna como ella. Esto le trajo recuerdos a David de la conquista. Esto le trajo recuerdos a David de la victoria. Esto le trajo a David nuevas fuerzas y le hizo entender que si Dios le dio la victoria contra Goliat, también se la iba a dar contra Saúl. Hay momentos que perdemos todas las fuerzas, pero Dios, que es justo en su misericordia, nos hace recordar las grandes victorias que hemos tenido. Es como aquella familia que muchas veces se pierde un familiar y viene alguien a la casa, un niño, el cual trae alegría a la casa, trae gozo, sea hijo o sea nieto, pero trae como una alegría, una felicidad por el momento vivido, sufrido. Dios trae recompensa. Por eso dice que no va a durar para siempre tu aflicción. Por eso dice la Escritura que en la noche será tu lloro, pero al amanecer vas a sonreír, te vas a alegrar. Para siempre no será tu batalla y para siempre no huirás de los temores. Algún día tienes que enfrentarlos, tarde o temprano, quieras o no quieras. Porque si le preguntara a mi esposa, ¿quiere ella enfrentarse a los sapos? No. ¿Te enfrentas cada vez? Sí, porque se los tienen que encontrar. Sería la única forma de que ella no se enfrentara más a un sapo, sería que se extinguieran los sapos para siempre. Sin embargo, van a quedar las fotos, porque el otro día estaba viendo algo en el Facebook y vi un sapo y me tiró el teléfono al pecho. ¡Ey! ¿Qué pasó? Me dijo, pasa eso que está ahí, porque ni siquiera ella se atreve a pasarlo. Imagínense usted el terror que tiene. Tarde o temprano tenemos que enfrentarnos a la realidad. Tarde o temprano van a crecer tus hijos. Papá, que estás aquí, tarde o temprano va a crecer tu hija y se va a casar y se va a ir de tu casa. Hay miedos. Cuando crezca mi hija, se la va a llevar otro. Sí, ahorita tú la estás criando, la estás educando, le estás dando amor, cariño y todo lo que se merece, pero un día se va a ir de tu casa. Te va a romper el corazón, sí, porque rompe el corazón, pero después te traerá alegría, te traerá felicidad, te traerá gozo cuando te des hermosos nietos. Hay miedos. Tus hijos van a crecer, no se van a quedar pequeños, se van a convertir en hombres. Y voy a decir algo acá, que hay miedos para todos, hay temores. ¿Qué será de mi hijo? Si se convierte en un gran hombre de Dios o un hombre de bien, o se irá al otro lado. Que un día el muchacho me diga, papá, soy gay. Terrible, ¿verdad? Hay miedos, hay temores en nosotros. O que la muchacha nos diga, soy lesbiana. Qué duro, ¿verdad? Qué difícil. Hay temores para nosotros como padres. O que me agarre el camino de la delincuencia, las drogas. Todos esos miedos están cuando nosotros comenzamos a educar a nuestros niños. Y hace poco le hice hacer una promesa a mi nieta, de abuelo a nieto, porque estamos hablando del cariño, del amor que nos tenemos. Siempre nos decimos te amo. Ella también me dice yo te amo mucho, papi. Y le dice, ¿me prometes algo? Sí, papi, dime. ¿Me prometes cuando crezcas y te cases no te vas a olvidar de mí? Sí, papi, te prometo que nunca me voy a olvidar de ti. Y dirá, ella es una niña. Desde cuando se casan, se van, hacen su vida. Prométeme que siempre te acordarás de mí. Sí, papi, te lo prometo. Se van a casar, van a hacer su vida. Ya no los vas a tener en tus brazos, ya no los tendrás que llevar por la mano,
ellos ya no los vas a tener que vestir. Por eso el Señor le dijo a Pedro, ¿qué le dijo el Señor a Pedro en Juan capítulo 20, verso 15? Cuando eras un niño, te vestías e ibas donde tú querías. Pero ahora que eres viejo, te va a vestir otro e irás donde tú no quieres. Y dice más abajo, esta es con la muerte con la cual debía honrar el nombre de Dios. Oiga, honrar el nombre de Dios aún con la muerte. Así que esa espada David le trajo esos recuerdos. Vencí un gigante, peleé, gané la batalla. Y si gané, entonces te la voy a ganar. Quizás de ahí en adelante David no usó la espada. Puede que sí, puede que no. Ya que era una espada muy pesada, aproximadamente unos 6 kilogramos. Una espada muy grande. Y David era una persona de baja estatura. Posiblemente no la usó, pero posiblemente la tenía para recordar todos los días la victoria, para recordar todos los días que Dios le entregó una victoria derrotando a un gigante, y que cuando se quisiera cobardar, que cuando quisiera retroceder, que cuando quisiera no seguir peleando la batalla, recordaría que el Señor un día le dio una victoria. Así que el Señor te recuerda hoy que te entrega grandes victorias. La palabra de Dios te va a llenar de gozo y alegría y de victoria. Esa espada le trajo a David nuevas fuerzas. Le trajo a David regocijo, esperanza, confianza. La palabra de Dios me trae confianza. La palabra de Dios me trae esperanza. La palabra de Dios me trae regocijo. La palabra de Dios me enseña las grandes victorias que Dios ha entregado a sus hijos. ¿Y por qué no a mí? Si la entregó a David, si se la entregó a grandes hombres, ¿por qué no a mí? Si la Escritura dice en Santiago capítulo 5 que Elías era un hombre semejante a pasiones igual a la nuestra, es decir, que sufría Elías de debilidad. Es más, si lo estudiamos más a profundidad, Elías sufría de depresión. Elías era un hombre deprimido. Si usted lee la Escritura, va a encontrar un Elías que quería la muerte y no quería la vida. Va a encontrar un Elías que se había encontrado querer esconder y no salir más. Como en muchas ocasiones nos sucede a nosotros, nos provoca encerrarnos y no salir más. Nos provoca meternos en un cuarto y no salir más. ¿Saben qué? Cuando pasamos aquella situación difícil en nuestra familia, mi esposa y yo, mi hija era muy pequeña para el entonces, pero cuando partió aquel hijo mío, el morocho de Moisés, después que llegamos del cementerio, siempre recuerdo ese momento histórico y que marcó mi vida para siempre. Mi esposa haciendo el tetero para Moisés, y yo tener que darle el tetero a Moisés sentado allí, esperando que ella preparara el teterito para ayudárselo. ¿Y sabe que es duro? Esos recuerdos. ¿Sabe que es duro? Estuviéramos haciendo 2. Acabamos de sepultar un hijo. Nos quedaba uno. Era Moisés. Y en ese momento, allí dándole el tetero a mi hijo, llorando, dije, quisiera irme muy lejos. Pensé irme al oriente del país. Yo debía agarrar a mi muchacha, mi muchacho, mi esposa y me largo. Me voy de aquí del campo. No quiero estos recuerdos. No quiero nada de esto. Me voy. No sé cuándo regrese. Me voy al oriente. Quería huir. Quería irme lejos del dolor. Pero ¿sabes qué? Vino una palabra de Dios que me reprendió. Y gracias a Dios por sus reprensiones. ¿Y sabe cuál fue la reprensión de Dios? La reprensión del Señor me dijo, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde? Donde tú vayas, el dolor va contigo. Por eso dice la Escritura, así me remonto sobre las nubes, allí está el Señor, te derribará. Y si me voy a la profundidad del mar, allí está el Señor. ¿A dónde vamos a ir con este problema, con este dolor?
Si huía al oriente, igual el dolor iba conmigo porque estaba en mi corazón. No se trataba del lugar, no se trataba del sitio, se trataba de mi hijo y de mi corazón. Que tenía que aprender a luchar con eso, a vivir con ese dolor y a superarlo y a levantarme. Y a recordar como esa espada que vio David, veía a mi hijo. Esa espada que David vio y le trajo fuerza, esperanza y consuelo. Así vi a mi hijo Moisés y por supuesto a mi hija Michelle. Porque quiero decirle esto, que cuando algo pasa como esto, a lo que hemos pasado por esto, a veces nos convertimos en egoístas. Tenemos más hijos y decimos se nos acabó el mundo. Hasta aquí llegamos. Se nos agotaron las fuerzas. No peleo más. Nos queremos encerrar. Y los demás hijos, hay por quién luchar. Si perdiste las fuerzas, vuélvete a levantar. Si crees que perdiste una batalla, levántate. Dios está contigo. Continúa peleando la batalla. Hiciste un negocio y te fue mal, levántate. Vuélvete a levantar una y otra vez, aunque te duela y aunque sea doloroso. Hoy veía a una gimnasta, ¿sabes qué se llama? De gimnasia, gimnasta, una joven estadounidense, y dice: el dolor es momentáneo, pero la gloria es eterna. Gloria a Dios. Escucha la reflexión. Esta muchacha, antes de participar, hace un gesto de dolor, pero agarra fuerza para impulsarse. Y había un dolor muy fuerte en su pierna, y se impulsó y corrió con todas sus fuerzas. Y saltó y dio el salto de victoria. Se llevó la oro. Cayó, quiso levantarse, se buscaba levantar y cayó. El dolor insoportable, un dolor que la hizo caer. Pero ¿sabes qué? Vino su entrenador y la tomó en sus brazos y la llevó. Así es el Señor. El dolor nos hace caer, tropezar, nos derriba. Pero Dios te levanta en sus brazos y te dice: adelante, hijo mío, sigue adelante porque yo estoy contigo. David pensaba que ese era su día final. David pensaba que esos eran sus últimos días. Pero Dios tenía grandes victorias para él y grandes bendiciones. Convertirlo en el rey de Israel, en el famoso rey David. Toma tu espada. Si crees que eres débil, toma tu espada y tu fortaleza está en el Señor. Si crees que eres cobarde, tu fuerza está en el Señor. Toma tu espada. La espada con la cual has vencido y has ganado grandes victorias. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y vuélvete a levantar. La espada de Dios, que es la palabra de Dios, te trae grandes victorias. Al débil le dice la Escritura: diga el fuerte soy, débil, fuerte soy, perdón. Al débil dice la Escritura, la palabra de Dios dice: Dios multiplica las fuerzas como aquel que no tiene ninguna. ¿Te sientes que eres cobarde? No te preocupes. Quizás aquí muchos somos cobardes, pero tenemos la confianza en Dios. Todos tenemos un miedo que vencer. Todos tenemos miedo al fracaso, pero Dios está dispuesto a darnos grandes victorias. Denle un aplauso a Jesús.